Bueno, vamos a resolver este ejemplo en el cual dice, bueno, encuentra una fórmula para f enésima de x, siendo f de x igual e a la 2x. Entonces, f enésima es la derivada de orden n, o sea, yo puedo sacar, recuerden, una derivada segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta n veces, todas las que uno quiera. En general, calcular la derivada enésima de una función, bueno, que no me dé cero depende de la función. Por ejemplo, una exponencial cuyas derivadas se van a ir repitiendo, porque uno deriva una exponencial y siempre obtiene otra exponencial. Lo mismo un seno, lo mismo un coseno. Uno deriva un seno y obtiene un coseno, y deriva otra vez y obtiene nuevamente un seno, y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de un polinomio, eso no sucede, como hemos discutido previamente. Uno deriva un polinomio y en algún momento la derivada se hace cero y sigue dando cero. Entonces la derivada enésima, en definitiva, va a tener cierto valor y después va a dar siempre cero. En este caso, bueno, la idea es que se nos pide que la calculemos. O sea, ¿cómo puede ser la derivada enésima? Bien, por supuesto yo no sé qué número es este. O sea, este número puede ser cualquiera. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo calculo la derivada? ¿Cuántas veces tengo que derivar? Bueno, no lo sé. ¿Sí? No hay una cantidad de veces que tenga que derivar. Tengo que calcular algo que es algo genérico. Entonces, la forma de calcular este tipo de cosas generalmente suele ser tratar de identificar un patrón, buscar un patrón, algo que se repita, ¿sí? Algo que se repita, y así razonar cómo sería el resultado. Entonces, para buscar un patrón, lo que es frecuente hacer es decir, bueno, calculo las primeras derivadas, calculo f', f segunda, f tercera, f cuarta, f quinta, qué sé yo, por decir algo, y busco si hay algo que se repite, si hay alguna forma, alguna estructura matemática que se repite y que puedo relacionar una con otra para decir cómo sería la de orden n. Bien, entonces, vamos a hacer eso. Para n igual 1, lo que tenemos es que n vale 1, entonces es f', ¿sí? Entonces eso es la primera derivada. La primera derivada es, bueno, esta es por regla de la cadena, ¿no es cierto? Yo derivo y me queda la misma exponencial multiplicado por lo que tenemos acá arriba, que es 2. Entonces nos quedará 2 por e a la 2x. En el caso de n igual 2, lo que tenemos que calcular es una f segunda, ¿sí? Entonces, yo tengo f' acá, lo que tendré que hacer es derivar esta función. Esta función, el 2 puede salir afuera, que es una constante, y vuelvo a tener la misma exponencial, o sea, la derivada será 2 por e a la 2x por 2 nuevamente, que es la derivada de la función interior, o sea que eso es 4 por e a la 2x. En el caso de n igual 3, yo puedo decir, bueno, lo mismo, la derivada de esta función. La derivada de esta función es el 4 salió acá afuera, y nuevamente tenemos e a la 2x, o sea, otra vez 2 por e a la 2x, y entonces eso da 8 por e a la 2x. En el caso de n igual 4, lo mismo, uno repite y vuelve a calcular la derivada de esta función, entonces 2 por 8, 16. En el caso de n igual 5, lo mismo, 16 por 2, 32. Entonces yo calculé las 5 primeras derivadas y bueno, de acá podría tratar de ver con el resultado qué es lo que se repite. Primero que se repite e a la 2x, eso está en todas, ¿sí? Entonces si está en todas las 5 primeras, seguramente va a estar en la enésima también. Entonces, eso e a la 2x va a estar seguro. ¿Y qué pasa con el número de adelante? ¿Cómo va cambiando? Bueno, cuando n vale 1, esto es 2, cuando n vale 2 es 4, cuando n vale 3 es 8, cuando n vale 4 es 16, cuando n vale 5 es 32. Esto es, fíjense que es como la progresión de las computadoras, ¿no es cierto? El siguiente será 64, el siguiente será 128, el siguiente será 256, y así sucesivamente, como los giga y los mega de la computadora. Entonces, son potencias de 2, en definitiva. Es como que esta es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 3, ¿sí? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, etcétera, si yo siguiera derivando. Y entonces, en definitiva, yo acá lo que identifico es que esta potencia de 2, ¿sí?, se repite, y, o sea, acá tenemos siempre la misma base, y el exponente cambia en función al n, ¿sí? Cuando derivé por primera vez, quedó 1, cuando hice una derivada segunda, quedó 2, cuando hice una derivada tercera, quedó 3, cuando hice una derivada cuarta, quedó 4, y cuando hice una derivada quinta, quedó 5. Entonces yo, cuando hago una derivada enésima, me quedará n,
¿sí? Entonces el patrón es que el exponente de 2 se corresponde con el orden de derivación y por lo tanto el resultado que yo obtendré es que f enésima es 2 a la n por e a la 2x.